Lunes 19 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, donde vamos a realizar nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Como cada lunes nos acompaña Francisco Pollato. Paco, bienvenido. Hola, buenos días. Director, como saben, del diario ABC Córdoba, y con él vamos a hacer este recorrido. Bueno, hay varias informaciones en titulares y una foto. Vamos primero con los titulares, si les parece, porque también es un tema recurrente en los tres periódicos. Dice, por ejemplo, el Diario Córdoba, en su portada, a 4 columnas, quejas e indignación tras el botellón masivo en la zona del Carnaval. El diario El Día lo trae dentro, el diario ABC también lo trae en la página 2, en su portada local. Un botellón descontrolado, dice el diario ABC, toma la zona de San Lorenzo en el cierre del Carnaval. Y la foto, pues una atención de los servicios sanitarios que tuvieron que esmerarse. Hubo, según parece Paco, hasta 15 o 18 intoxicaciones etílicas esa noche. 20 en concreto. Y algunas situaciones bastante preocupantes, ¿no? La fotografía que hoy nosotros publicamos en ABC2, en la página 2, son 3 ambulancias los que hay seguidas que no podían pasar con facilidad, dada la ocupación que había de la calle Santa María de Gracia, ¿no? Una situación que se descontroló por completo, desbordó a la policía local. Parece ser, por lo que ayer se comentó desde el ayuntamiento, que evidentemente no había previsión de que esto se pudiera producir. No sé si porque en otras ocasiones uno intuye por dónde va a venir la aglomeración de jóvenes, o como ocurre con las cruces, que más o menos ya se intuye desgraciadamente los botellones que hay, pero la situación fue bastante lamentable, ¿no? Las quejas de los vecinos, la suciedad, una situación que podía haber deparado males mayores que afortunadamente no se produjeron. Los vecinos insistían en que había solamente una pareja de policías locales y que además estaban atendiendo el tráfico, el lío tremendo que se organizó en el cruce de San Lorenzo con Santa María de Gracia, con el Realejo. Y no había nadie para atender pues esa aglomeración en San Juan de Letrán, en la plaza Juan Bernier, incluso hasta San Agustín llegó. Es lo que a mí me llama la atención de este asunto. Evidentemente en San Agustín había organizado una serie de actividades, había un escenario, ahí es donde se celebra habitualmente el carnaval en Córdoba, ahí son los barrios tradicionales en ese sentido, y bueno, nunca ha habido ningún problema. Pero sí, evidentemente, la pareja que hay allí, a medida que va avanzando la noche, porque nosotros en la información que publicamos, los vecinos hacen constar que desde las 7 de la tarde ya se va viendo un poco el pálpito de lo que allí se está formando. Si eso es algo que se está produciendo durante horas y que llega a su punto álgido ya por la noche, en la plaza Juan Bernier, incluso en San Juan de Letrán, yo creo que se debería haber reforzado mucho más esta zona. Yo no sé si incluso disuadirla, ¿no? Porque evidentemente las imágenes que hemos visto es la de una plaza tomada por completo por un botellón, y eso no es ni el carnaval ni en la fiesta. Sí, los carnavaleros, la Asociación de Carnavalesca dijo que tenía que ver con este asunto. Quizás, como decía Paco, sorprende la no presencia de la Policía Nacional, que no hizo acto de presencia, Policía Local exigua, mínima, y sobre todo que luego dijo el Ayuntamiento que había habido alguna infracción, alguna denuncia por beber alcohol en la calle, algo que, bueno, parece un poco a esa altura, ¿verdad?, hasta quizás, si me permite, un poco ridículo que hayan multado a otras personas cuando hubo tantísima actuación en ese sentido. Hombre, tienen potestad sancionadora, y sobre todo si se trata de menores, como parece, perdón, que también hubo, ¿no? Yo creo que en este caso no es que se produjera un altercado de orden público de magnitud como para que se deba producir la intervención de la Policía Nacional, que no lo sé, si hubiese estado bien, que hubiese pasado algún refuerzo por allí, hubiese echado una mano, pero indudablemente la policía local, que estaba allí a lo mejor para orientar el tráfico en la zona, sí, es la primera que tendría que haber tomado medidas disuasorias desde mi punto de vista, y no llegar a ese punto en el cual, bueno, aparte de las intoxicaciones etílicas, que eso evidentemente la policía local no tiene la culpa, pero sí evitar llegar a males mayores e, insisto, a lo mejor disuadir la zona, porque aquello se podía haber convertido en una situación más dantesca. Bueno, pues terminó el carnaval, bueno, terminó ya en Cuaresma, como cada año, que siempre saben que hay unos días en el que coinciden Carnaval y Cuaresma, y quedó con este balance negativo, esta imagen negativa con la que despedimos la fiesta de las carnes tolendas. El diario El Día elige para su portada un tema muy propio del lunes. Ayer hubo una mesa de acción, dice el diario El Día, y sacaron una conclusión. Empresas y expertos reclaman un mayor reconocimiento de la FP dual. Saben la FP es dual, en la que combina las prácticas con el aprendizaje. Siempre se habla mucho de se ha puesto mucha esperanza en esta FP dual como salida a los no universitarios para su integración en el marco laboral, pero es cierto que no acaba de cuajar.
Yo creo que, aunque siempre son buenos los resultados, muy buena la teoría, las voces que escuchamos de los responsables políticos siempre apuntan en ese sentido, luego a la hora de la verdad parece que eso no termina de tener una traslación, ¿no? Las empresas, evidentemente, son las primeras interesadas y demandantes en que se produzca este tipo de formación, que por otro lado es bastante antiguo. Ahora hablamos de una formación dual a la alemana, pero esto en España era lo que había en los años 60 o 70 del siglo XX. Cierto, sí. Había muchas escuelas de artes y oficios, como todavía queda alguna en Córdoba, y pronto todas esas personas que pasaban por ahí, porque la universidad no estaba tan desarrollada, encontraban rápidamente acomodo en las empresas. Es verdad que el mercado laboral ha cambiado mucho y el proceso de robotización o de tecnología en las industrias también. Pero es necesario que haya primero un convencimiento. Luego es verdad que en el tema de la formación profesional hay muy buenas palabras, como decía antes, pero los datos apuntan a que sigue habiendo mucha demanda por centros, en este caso concertados o incluso públicos, para generar nuevos grados, y van cayendo con cuentagotas. Yo creo que habría que aumentar esa oferta y estimular a los jóvenes, por supuesto también, que están en la edad de ahora mismo de la enseñanza secundaria obligatoria, a que puede ser una buena salida. No hay que menoscabar la pedagogía en este caso, porque siempre se ha pensado que estudiar FP era como algo menor o algo... La división de la... Efectivamente, o algo más menos brillante o con menos brillo que la universidad, pero indudablemente las exigencias del mercado laboral apuntan a que es necesario, y ahora mismo hay infinidad de grados superiores en ciclos formativos que están hechos, es profeso, para determinados puestos que está demandando el mercado laboral, y que es mejor siempre que tener unas prácticas en este modelo en concreto que es el que se demanda. De todas formas, también la comunidad educativa exige también una adaptación mayor a la realidad, porque sigue habiendo estudios muy antiguos, parece que sí, se mantienen, y luego hay profesiones que son las profesiones que todo el mundo habla del siglo XXI, de profesiones de aquí a 5 o 10 años, que aún quedan fuera y que hay que obligatoriamente hacia la universidad. Es cierto, ya se han cambiado mucho. Sí, sí. El panel de carreras que a lo mejor había hace 20 años ha variado mucho. Hay otras que se mantienen porque son profesiones que van a seguir existiendo, como los abogados, los médicos, etcétera. Pero sí es verdad que creo que aquí lo que puede haber es un problema de tiempo, ¿no? Ahora mismo la velocidad a la cual se están creando nuevas profesiones en el mercado laboral, impulsadas por esa economía 2.0 que vivimos o ese nuevo nicho de emprendimiento digital, crece a una velocidad tal que la creación de titulaciones, la creación de grados, que necesita una burocracia bastante amplia y densa, son tiempos muy desajustados, ¿no? Uno va muy rápido y el otro va muy lento. Mientras que se aprueba, se autoriza, se planifica un grado determinado, puede que ese grado que se crea ya en los 2 años siguientes quede hasta obsoleto con las necesidades del mercado. Esto es una realidad que se nos presenta hoy en día, que hay que mirarla, pero es cierto que se va avanzando en creación de nuevos grados acorde a esa demanda. Ya no vale lo que nos valía hace 20 años, eso está claro. Claro, no existe un grado de Community Manager, por ejemplo, que yo sepa. No, pero evidentemente en las facultades de periodismo hoy se ha convertido en una asignatura, yo diría, troncal, casi más, desgraciadamente, que estudiar lengua. Que aparece un poco disimulada en los planes de estudio, pero sin embargo todo lo que es Community Manager, redes sociales, elaboración de vídeos, se convierte en algo prioritario porque es lo que está demandando ahora mismo el mercado. Para las fotos tenemos coincidencia absoluta. Los 3 periódicos eligen el mismo acontecimiento, que es una nueva frustración en el Córdoba. Quizá lo más significativo sean los titulares. Dice el diario Córdoba, el Córdoba sufre un duro revés ante el Granada. Una foto que firma Paco González. El diario El Día, foto que firma Alex Gallegos. El abismo está más cerca, lo tienen. Y el diario ABC, la portada 1, la foto firma Valerio Merino. El Córdoba se queda sin aire, titula ABC. Bueno, la verdad es que ya se nos acaban los calificativos porque cada semana entramos en crisis, estamos al borde del precipicio, casi con un pie fuera ya, porque hay muy pocas opciones de salvarse. Yo creo que hay que ser realistas. Evidentemente el esfuerzo que están haciendo los nuevos propietarios, el nuevo propietario, es encomiable, me parece que es digno de reconocimiento porque yo creo que le queda muy poco por hacer, ¿no? Ha conseguido llenar el estadio con un equipo que está con un pie en segunda B, ha traído refuerzos, bueno, más o menos discutibles, pero aliento, ha cambiado el entrenador, ha cambiado hasta el césped del estadio, me parece que ya más no se puede hacer. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente el equipo está en una dinámica derrotista, una dinámica propia de los equipos que van cuesta abajo y sin freno, hablando de manera vulgar. Lo comentábamos antes, a mediados de diciembre
antes de llegar a las vacaciones de Navidad, el Córdoba estaba a 5 puntos de la salvación y desde ayer está a 13. O sea, en apenas 2 meses que se ha producido toda esta tormenta de la propiedad, el Córdoba ha empeorado su situación de manera notable y ha tomado 8 puntos más de distancia con el puesto que le daría la salvación. Ayer fue un ejemplo de esa dinámica que comentaba antes. El partido se desarrolla en unos términos, bueno, pues bastante positivos para el equipo, sabedor que tiene que aguantar la portería cero, que tiene que intentar sacar el máximo provecho a sus ocasiones, que así lo consigue, y hasta el minuto prácticamente 80 de partido, bueno, todos los que estuvimos allí en el estadio empezábamos a ser conscientes de que la victoria era posible. Y fueron 2 jugadas, 2 mazazos y la capacidad ya de reacción del equipo nula psicológicamente, ¿no? La cuestión es que ahora tenía 2 partidos en casa, Granada y Valladolid, que es el siguiente, que eran muy importantes para medir esa capacidad de reacción. De haber ganado ayer y poder ganar incluso con el Valladolid, estaríamos hablando de otra dinámica completamente. Y a 13 puntos y con lo que resta, no solo es prácticamente ganarlo todo, sino que tengan que fallar mucho los equipos que van por delante en la tabla, y es bastante complicado. Yo diría que casi imposible. Ayer vimos un equipo que cada semana se reinventa, porque son muchísimos los refuerzos, se van incorporando poco a poco, porque algunos han llegado en un estado de forma regular, sí. Por no decir mal. El caso de Reyes, por ejemplo, que no está para jugar 90 minutos, él lo dijo el primer día, y algunos que llegaron sin equipo también, Es muy difícil hacer un equipo en 15 días. Efectivamente, además es que los jugadores que llegan, pues llegan porque ya no han sido capaces de ubicarse en otros equipos, porque otros equipos que están en mejor situación que el Córdoba no los quieren. Empleando un símil taurino y salvando la distancia y con todo el respeto del mundo, a esto se le dice desecho de tentadero, es decir, aquellas reses de una ganadería brava que ya no han servido para ninguna corrida y tienen que incluirse en algún festejo. Salvando las distancias, evidentemente, es la situación que vive el Córdoba. Es verdad que la salida de González fue muy venenosa en ese sentido, permitiendo escaso margen de maniobra a los propietarios del Córdoba, que de haber fraguado la compra, como se hizo en un principio, allá por el día 28, 29 de diciembre, evidentemente podrían haber comprado algo mejor y el equipo hubiese dispuesto de un par de semanas más de acople, que a lo mejor, no digo que hubiese servido para ganar estos partidos, pero hombre, hubiese redundado de manera más positiva, que no en esta tormenta de inestabilidad en la que se vive continuamente y que es muy difícil, con la ansiedad añadida de la situación en la que está el Córdoba, el poder enmendarla. Lo único positivo quizá de este momento del Córdoba es la comunión entre la grada y el equipo, que a pesar de lo mal que va, hay una especie de comprensión por parte de la grada y no hay pitos, no hay bucheos como había hace 15 días. No, la grada es generosa, es consciente de la situación del equipo. Ahora no sirve de nada a broncar, a buchear, a lo que sirve es animar, aunque yo personalmente creo que la afición del Córdoba sigue siendo una afición un poco fría. Ayer fue un día para haber hecho más ruido en la grada del que se hizo y siempre se mantiene un poco distante, expectante, y debería animarse mucho más de lo que se anima, pero es verdad que la actitud es fantástica. Ayer se volvió a llenar prácticamente el estadio y esperemos que esa ilusión que se está generando pueda quedarse en algo positivo si desgraciadamente se produce al final lo que todos nos tememos que va a pasar, ¿no? Que sería volver al pozo de la segunda B, que es cuando más afición hace falta en esos momentos. Bueno, el Córdoba necesita todavía los mismos puntos que la semana pasada, quedan 15 partidos, opción matemática hay, pero como decía Paco, el problema es que las matemáticas ya juegan a la contra con los equipos que hay encima de nosotros. Así que, bueno, hace falta casi más que un milagro y medio ya para salvar la categoría. Otra información que hay coincidencia en los periódicos es una sentencia, bueno, peculiar por lo original de esta decisión judicial. Titula el diario ABC: un juez impone a un padre de Córdoba la custodia compartida de su hijo menor de edad. Dice el diario Córdoba, también igual, impone la custodia compartida de un padre que no la quería, bueno, que no la reclamaba, más que no la quería, o que dijo en principio que se la dejaba a la madre. El juicio suele ser al contrario, reclamación de los padres por la custodia, pero en este caso el padre aceptó que se quedara la madre y la madre con el tiempo se ha dado cuenta que no puede atender a sus hijos. Hay un matiz importante en esta historia que deben conocer nuestros espectadores, y es que uno de los hijos de esta señora y de este señor sufre una grave discapacidad. Lo que aduce la madre es que ella llega a un momento en que se le hace imposible el poder atender a su hijo. Y la sentencia me parece, primero, que es inédita en ese sentido, es pionera, mejor dicho, me parece razonable y razonada. Razonable porque es de esas sentencias en las que uno encuentra sentido común, y razonada porque lo que viene a decir la juez
o el juez en la sentencia es que la custodia compartida no solo hay que tomarla como un derecho, que es lo que tú comentabas, siempre estamos acostumbrados a que se reclama la custodia compartida, sino que hay que tomarla como un deber, que es lo que le exige a este padre. Este padre que a lo mejor no ha querido hacerse cargo de ese hijo o compartir la atención de este hijo con una grave discapacidad, lo que le dice es que usted está obligado a tener que compartir esa atención y esa responsabilidad con este hijo, incluyendo al otro hijo que también tienen en común, porque el juez no quiere hacer distinción ni agravio entre ambos a la hora de esa custodia o de esa atención. Pero evidentemente lo que le recrimina a este padre es que no puede eximirse, no puede autoeximirse de ese deber de atender a su hijo. Realmente la custodia compartida, que hoy en día es un proceso que cada vez más se está dando, que cada vez más se está reclamando y que las sentencias apuntan más en esa dirección, no es solo un derecho, sino que también es un deber, y en este caso yo creo que es un deber moral por los hechos que se han puesto sobre la mesa al tratarse de un hijo con una grave discapacidad, que si no la tuviera probablemente estaríamos hablando del mismo deber moral, porque tanto son hijos uno u otro, independientemente de las circunstancias, pero en este caso la atención a ese crío requiere una mayor sensibilidad. Claro, porque la obligación de un padre hacia sus hijos, cuando el matrimonio se mantiene, no hay duda. O sea, incluso vemos que hay sanciones a padres por desatender a sus hijos, por no escolarizarlos. Hay sanciones a padres porque cuando cumplen 18 años, 19 años, los deja un poco... O sea, que tenemos una casuística grande. Quizá lo peculiar aquí ha sido que es que no la reclamaba él y se la ha exigido. Claro. Porque el resto... Es que nos podemos divorciar de nuestra pareja, pero no nos podemos divorciar de nuestro hijo. Claro. Y yo creo que ese es el problema que se produce muchas veces, que cuando uno rompe su vida matrimonial, bueno, porque se produce y porque hay circunstancias que abocan a ello, uno no está rompiendo su vida familiar, entre comillas, o al menos tu responsabilidad como padre o como madre con tus hijos. Y bueno, habría que ver este caso concreto, la causística al completo y escuchar las dos versiones, por supuesto, antes de emitir ningún juicio de valor, pero evidentemente aquí se le está diciendo y se le está recordando al padre que usted no deja de ser padre porque se divorcia, y el no dejar de ser padre es tener una responsabilidad moral con tus hijos. Seguimos los juzgados tras el diario El Día, el asunto de la Fundación Guadalquivir. Bueno, esta semana pasada hemos estado viendo el diario Vecino desgranando declaraciones de la sobrina de Ángeles Muñoz, y quizá a consecuencia de esas declaraciones, supongo, el juez, dice el diario El Día, prolonga hasta junio la instrucción del caso Guadalquivir. En principio conocimos la declaración de Ángeles Muñoz, la de Cristian Menacho, que fuera secretario general de la Juventud Socialista. Quizás la declaración de la sobrina de Ángeles Muñoz lo que ha hecho ha sido sacar el enriquecimiento de la Fundación hacia el lucro personal, con lo cual se agrava mucho la situación procesal. Evidentemente, el testimonio de la sobrina de Ángeles Muñoz, a quien algunas voces ahora quieren un poco como deslegitimar, como no tener en cuenta como un testimonio de valor, en este caso, es muy importante porque empieza a dar una clave sobre unas preguntas que ha estado pivotando en torno a este caso siempre. Es decir, hemos sabido que ha habido unas mordidas, hemos sabido que a personas paradas que se contrataban con dinero de la Junta para que pudieran trabajar, se les obligaba a entregar una parte de su sueldo. Nunca hemos sabido dónde iba ese dinero. Cuando se abre este caso por una denuncia en los tribunales de Podemos, las primeras pesquisas intentan ver la contabilidad de la Fundación, de ese entramado afín al PSOE de Córdoba. Porque hay que recordar que tanto la presidenta como su hijo han ido en las listas municipales del Partido Socialista cuando Durán fue candidato y cuando lo ha sido Isabel Ambrosio, la actual alcaldesa. Empieza a haber problemas con la contabilidad no está clara, presentan una hoja de contabilidad. Y evidentemente este testimonio lo que pone sobre la mesa es el posible uso fraudulento de ese dinero para lucro personal, dejando un cabo suelto que a mí me parece bastante llamativo, que es el señalamiento a la vinculación directa de Ángeles Muñoz con dos personas que comenta que su tía ha dicho en numerosas ocasiones como salvaguarda de su proceder, ¿no? Que Juan Pablo Durán y Rosa Aguilar. Bueno, aquí tanto Juan Pablo Durán como Rosa Aguilar tienen los tribunales y consideran que esto es una calumnia, y la señora Ángeles Muñoz 3/4 de lo mismo. A mí me parece que es muy importante porque esto da un giro al caso que interpreto que la jueza quiere o bien explorar o bien le siguen faltando datos para terminar su instrucción
y algún tipo de testimonio o de alguna prueba documental que cierre y complete una investigación que al principio parecía que iba a ser mucho más corta y que iba a derivar en alguna falta administrativa o en algún uso muy concreto de una subvención muy concreta, pero que se está ampliando a lo que nosotros hemos entendido en ABC que era este caso, mucho más que una pequeña subvención mal usada y mal gestionada. En este caso, como decía al principio, se ha querido señalar o se ha querido deslegitimar el testimonio de esta chica, que hay que recordar una cosa muy importante. La sobrina de Ángeles Muñoz tiene varias denuncias puestas por amenazas, incluso algún intento de agresión, para que no testificase lo que testificó y para que no viniese a Córdoba, porque ella reside en Jerez, a testificar en ese juicio. Es una testigo de parte, es una testigo que propone Podemos, que es quien pone la denuncia. Pero yo, que he tenido ocasión de escuchar esa declaración al completo, ninguna de las otras partes le hace ninguna pregunta que intente poner en solfa las palabras de esta chica, que caen como un auténtico jarro de agua fría en la sala de vista. Bueno, pues seguirá el culebrón de la Fundación Guadalquivir. La verdad es que hasta ahora no era justificable que se destinara dinero público a una ONG, pero bueno, en un momento dado se podía hasta entender que había problemas de viabilidad económica y que se librara un dinero, repito, ilícitamente hacia... Pero claro, cuando ya el tema va hacia lucro personal, cuando no se entiende el papel que algunos dirigentes del PSOE puedan haber hecho de protección o de intentar salvaguardar la... Es que a esta señora la hemos visto en innumerables fotografías, claro, con innumerables cargos públicos del PSOE. Sí. Nosotros publicamos la semana pasada una fotografía muy reveladora de finales de 2015 con la señora Ángeles Muñoz ejerciendo anfitriona en la sede de su fundación, con toda la plana mayor del PSOE, desde Pedro Sánchez, el presidente de la Diputación, la alcaldesa, Juan Pablo Durán, Rosa Aguilar, algunos concejales. Y no era solo la única fotografía de mítines del Partido Socialista en el sector sur. O sea, evidentemente la vinculación de ese entramado de fundaciones o de esa persona con el PSOE es objetiva y está ahí. De hecho, como decía antes, han ido en las listas electorales del PSOE. La pregunta es si esto se queda en el lucro personal de Ángeles Muñoz, si se demuestra, porque también eso hay que demostrarlo, o puede ir a un paso, 2 pasos o 3 pasos más allá, que también hay que demostrarlo. Seguimos con otra foto, en este caso del diario Córdoba, una foto que firma Paco González, por una reunión que hubo ayer muy singular. Dice: los parcelistas piden que la nueva ley incluya servicios para todos. Para todos es para todos. Los que parcelas que se estén en regulación, las que estén fuera de ordenamiento, las que no vayan a regularse nunca. En la foto, Paco, y presencia de Luis Martín, de José María Bellido, de Salvador Fuentes, que a lo mejor no sé si hasta qué punto pegaban en esa foto, pintaban algo ahí. Pero me parece peculiar primero que se intenta hacer café para todos cuando las situaciones son muy distintas unas que otras. Yo es que, bueno, esto es una estampa que vuelve a repetirse en una especie de déjà vu en Córdoba cada cierto tiempo. Ahora se van acercando las elecciones y el parcelismo es un caladero de votos al que todos acuden siempre para prometer el oro y el moro, que luego saben que no se puede cumplir. Aquí hay una cuestión que tú has dicho que es cenital, es decir, en el año 2001 en Córdoba se aprueba un Plan General de Ordenación Urbana donde hay una amnistía urbanística a 8 millones de metros cuadrados, un montón de parcelaciones a las que se les va a permitir que, estando de manera ilegal, pasen a ser regularizables, con todo su derecho. Es decir, lo mismo que cualquier persona que tiene su piso, que tiene su casa en cualquier barrio de Córdoba en suelo urbano. Eso requiere un proceso que se van dando pasos y que concluirán en que te den la licencia, puedas tener agua, luz y todos los servicios que de momento tienes de manera ilegal. Recordémoslo así. La crisis se coló en medio y obstaculizó hasta tal punto que todo ese proceso se frenó en estas que estamos hablando reconducibles. Pero es que hay un montón de parcelaciones más que no están en ese saco, o sea, que siguen siendo ilegales a todas luces, y a las que ahora se le empieza a plantear, a prometer, a reivindicar que quieren servicios por encima de su situación legal. Y adquirir esos servicios, que me parece que si están en condiciones infrahumanas tendrían que haber buscado otra solución o incluso haber sido conscientes de que esas situaciones infrahumanas de servicios se podían dar. Eso no se puede comparar con cualquier cordobés que vive en un barrio pagando todos sus tributos porque se ha comprado un piso donde ya va incluido el pago de basura, de agua, de impuestos totales, que se equipara su situación a la de estos señores, que en muchos casos han obrado de manera ilegal y que a lo mejor la disciplina urbanística no ha terminado de hacer su trabajo.
Y me parece, como tú decías, que no podemos entrar en un café para todos, que es lo que se está entrando, que es intentar hacer una amnistía para que al final, esgrimiendo esa necesidad tan básica del agua y de los servicios de luz, pues al final lo que se está entrando en un agravio comparativo. Yo no digo que no se estudien determinados casos, que se intenten arbitrar soluciones urbanísticas, pero con sentido común, con justicia y respetando la ley. Y la ley urbanística no se cambia y se moldea como se puede cambiar un acuerdo de pleno o una ordenanza municipal. Eso conlleva un debate mucho más reposado, y me parece muy temeraria la actuación de los políticos en general, porque aquí han sido todos los partidos políticos en Córdoba prometiendo cosas que saben que no pueden cumplir. Y estamos acercándonos a las elecciones y esto es lo que se está produciendo. Ayer la reunión era de ámbito andaluz, no solamente Córdoba. Córdoba quizá la peculiaridad que tiene es que en las organizaciones que están fuera de ordenación o que van a estarlo, en cualquier caso, no se puede hacer porque hay una prohibición para estar en zona inundable, en parte de la zona de La Vega, o por la zona de especial protección en la sierra. Sin embargo, metemos todo en un saco, porque si se miran otras organizaciones en otras ciudades, que hay muchas, en otras provincias, no solamente en Córdoba, habitualmente son por construir fuera de ordenamiento, o sea, por construir en suelos que eran agrícolas, que sí que pueden ser subsanables los problemas, pero quizás se está escondiendo o refugiando uno a la sombra del otro para intentar... Claro, porque al final es que todos quieren ese café, es decir, en Córdoba el caso de la sierra, el caso de las zonas que están al lado del río. Es que se nos ha olvidado que en el año 2000 hubo aquí un desbordamiento del Guadalquivir que anegó numerosas casas que estaban construidas al lado del río de forma ilegal, y eso se nos olvida. De hecho, el gobierno hace poco acaba de sacar un nuevo decreto ley, digamos, que es mucho más exigente con todo lo que se construye a las márgenes del río. Y luego está la de Medina Zahara también. O sea, que no se puede meter a todas en el mismo saco, aunque todas realmente se han construido de la misma manera, pero si se optó, y eso fue también una decisión de todos los partidos políticos en 2001 en el Plan General, por dar una amnistía a un montón de parcelaciones, digamos, que estaban en La Vega, concentradas entre esas barriadas periféricas de Villarrubia, El Higuerón, Majaneque, que en su época eran también parcelaciones. Pero bueno, si se optó por eso y se aprobó, y algunas más en Levante, pues no tiene mucho sentido el querer romper nuevamente la baraja para empezar otra partida. Bueno, pues a mí me raya un poco la presencia del que fuera presidente de la gerencia, Luis Martín, porque él conoce perfectamente, y también me raya un poco las palabras de Canemo, de Rafael Blázquez, que ahora alerta, todo el mundo lo sabe, del riesgo contra la salud incluso que tiene que personas tengan acceso al agua de pozos en época de sequía, donde ya el agua no viene como cuando los caudales son grandes, cuando las correntías son grandes, el agua subterránea. Me parece que estamos jugando un poco además con fuego, porque se está cebando a los parcelistas de una manera, no sé si es lícito. Hombre, a mí me llama la atención esas declaraciones del señor Blázquez, si van en el sentido que intuyo que van, de justificar el que se les dote de unos servicios básicos cuando esa formación se ha declarado ecologista, ¿no? Y los ecologistas, que yo sepa, están totalmente en contra de todo este procedimiento parcelario que ha vivido Córdoba durante décadas, ¿no? Estamos entrando en una espiral, como decíamos, en la que hay que separar el grano de la paja, porque ahora mismo estamos ya en precampaña electoral y me parece una irresponsabilidad, vuelvo a repetir, prometer lo que no se puede prometer. Creo que hay que hacer un ejercicio de honestidad, pero eso parece que el político interpreta que no le da votos. Sí. Y muchas veces hay que decir cosas que no te dan votos porque responden a un sentido común y al respeto de la normativa. Estamos fuera de hora ya, muy rápidamente. El diario El Día recuerda que estamos en la semana del cómic, una jornada del TVO. Dice sesión de caricatura en directo en la clausura de TVO en la calle. Yo, más allá de lo interesante de esta información, Córdoba hace mucho tiempo tiene una jornada del cómic que llegaron a ser internacionales, con presencia importante, Hugo Prat. Se dejó ir ese, igual que se dejan ir otros eventos. Yo esta de ahora me parece muy interesante, repito, el TVO, pero estamos intentando recuperar iniciativas anteriores cuando se dejó ir por falta de presupuesto. Más alguna vez, como Poética estuvo a punto de desaparecer. Ha habido eventos, la muestra Pau Roquera, que fue tan exitosa. Córdoba no sabe mantener este tipo de proyectos. Yo creo, me da la sensación de que a veces entramos en un quiero y no puedo, ¿no? Hay demasiadas cosas, o muchas cosas, pero exentas de un gran nivel. Sí. No sé si habría que sentarse un poco y repensar todo esto y apuntar en una dirección en la que señaláramos 3, 4, 5 grandísimos eventos culturales que tuvieran una mayor repercusión, que no intentar cubrir muchas zonas, pero sin una calidad que al final va en detrimento del propio acto. Le ha pasado a Cosmopoética. Se han intentado mantener una serie de actividades que nacieron hace unos años,
que está muy bien, porque toda actividad cultural sea bienvenida en esta ciudad, pero yo creo que necesitan un poco más de arrope o de criba o de criterio para apostar por una mayor calidad que tenga una mayor repercusión de grandísimos eventos culturales. Sí, porque es que al final lo que hacemos son jornadas de un nivel, y no hablo de TV ahora, sino en otros casos, nivel muy bajo, y se intenta soslayar la ausencia que hubo en su día, innecesariamente. Por ejemplo, Utopía. Acuérdate cómo nació Utopía. Sí. Aquí se ha gastado dineral en traer conciertos, no me acuerdo ahora en concreto el concierto que hubo en los alrededores del estadio, que costó una millonada de pesetas, y aquello que iba a ser la panacea se ha reducido ahora a unos pequeños días de gastronomía, de algunas intervenciones. Yo creo que eso hay que verlo, si merece la pena o no que se mantenga, ¿no? Porque a lo mejor le estamos quitando recursos a otra actividad que puede ser más potente, ¿no?, de cara al escaparate cultural. Foto para Rocío Romero, la novillera cordobesa que triunfó, al menos cortó una oreja ayer en Vistalegre, ayer fue, creo, sí. ¿No? Bueno, no hay muchas mujeres toreras, en este caso, y muchas menos mujeres toreras cordobesas. Y además una época en la que ser torero ya no mola, como hace unos años, ¿verdad? A mí me parece la noticia más positiva del día, no solo porque sea cordobesa, sea una mujer en el mundo del toro, sino porque además es una torera, una novillera en este caso, que promete. Yo creo que hay que diferenciar, como vivimos ahora una época en la que se está tamizando todo en clave de feminismo, yo creo que hay que separar eso y verla como una novillera. Ha habido toreras, hace poco Cristina Sánchez, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso es una alegría porque es una chavala que de manera callada, de manera discreta, está subiendo peldaños y lo está haciendo muy bien. Y quién sabe si en esta ausencia y en esta orfandad de toreros que vive Córdoba desde hace mucho tiempo, desde la época grande de Finito, de los buenos momentos que dio José Luis Moreno, quién sabe si la próxima figura del toreo en Córdoba puede ser una mujer. Independientemente de que sea mujer u hombre, ojalá llegue esa figura y pueda reactivar la afición a los toros en Córdoba. Pues Rocío Romero cortó una oreja ayer en Vistalegre, así que enhorabuena para ella y a los aficionados al arte taurino. El resto de información se escapa del ámbito. Navarro, el jugador del Barça baloncesto en la portada del día, levantando la Copa del Rey, ha cortado una racha de muchos años del Madrid. Aparece también información en el diario ABC de ese asunto y también de la Liga, y dos o tres temas que se quedan en el tintero. Solamente uno vamos a tocar por acabar, fuera de hora, el tema de Ana Gabriel. Ana Gabriel, la líder en la anterior legislatura de la CUP, que bueno, ha hecho un Puigdemont y se ha ido a Suiza también. No ha dicho que vaya a quedarse a vivir allí, pero la verdad que es un poco extraño esa situación, porque además Ana Gabriel en principio no parece que fuera de las que iban a ir a la cárcel, ¿no? No, bueno, primero hizo su paso por Venezuela y evidentemente pues hace, como tú bien has dicho, un Puigdemont y se va perfectamente sabiendo a dónde se va, a un país neutral como Suiza, donde tenga cierta inmunidad o cierta protección, y después evidentemente intenta refugiarse de las responsabilidades que puedan caerle en otro ejercicio de cobardía política, que como tú dices, bueno, a lo mejor en su caso no está tan señalada como han estado señalados Puigdemont o Junqueras, ¿no? Y al final pues parece ser que es el único que, independientemente de que estemos de acuerdo con él o no, ha mantenido cierta coherencia en sus planteamientos y sigue en la cárcel. Pero estos son los líderes políticos que han tenido la sociedad catalana hace 4 ratos, como quien dice, y a los que desgraciadamente desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva o ante nuestra perplejidad, pues han seguido votando y han seguido depositando en sus manos los designios de esa comunidad autónoma. Y lo más significativo de esta historia, de estas reacciones de la CUP, es que hace un flaco favor a Puigdemont, a los Jordi, que siguen en prisión, y al proceso, a la instrucción, porque claro, dejan claro que en cuanto que te sueltan de la cárcel, lo más fácil es coger un vuelo, un coche y largarte a Suiza, que la zona Schengen es así. Efectivamente, es que da la sensación de que el 1 de octubre no ocurrió nada en Cataluña, que aquí nadie ha hecho nada, de que fue como una leve transposición. Sueño de resine. Un sueño de resine y que lo mejor es quitarse de en medio y no dar la cara por si acaso, ¿no? Me parece que ante ese envalentonamiento que hubo esos días, pues se ha desinflado muy rápidamente, ¿no? Y creo que hasta los propios catalanes, como decían antes, son los primeros que tendrían que demandarle qué tipo de responsabilidad es esa de salir huyendo a las primeras de cambio.
Bueno, pues quedan más casos en los periódicos, como cada día les invito a que vayan al kiosco, que abran las versiones digitales, que la radio, infórmense, el tema del pacto por los presupuestos muy interesante a nivel nacional, pero el ABC también este homenaje a los chequistas, dice el diario ABC, que ha preparado el Ayuntamiento de Madrid, en concreto la alcaldesa, en fin, no da tiempo para más. Paco, gracias como cada lunes por estar aquí, gracias a ustedes también por estar ante sus televisores, les dejo como cada mañana con Ángel Mellado, con su Café Media. Mañana, Marta, seguimos leyéndolo juntos, la prensa de Córdoba. Hasta entonces, gracias por su atención.